Buenas tardes, amados hermanos. Aquí estamos con el pastor Edgar Vigurra, un servidor, para venirte y traerte un devocional hoy de la palabra de Dios. Hoy domingo, que es el día del Señor y que por lo tanto es bueno meditar en la palabra de Dios. Te invito a que leas toda la epístola que vamos a ver hoy, primera de Juan, capítulo 1 al 5, que lo leas cada uno el día de hoy. Léete toda esta epístola y vamos a hacer un devocional sobre ella. ¿De qué trata esta epístola del apóstol Juan? Bueno, sin consultar, repito, a ningún comentario bíblico, mi fin es leer la palabra, sacar una epístola corta, sacar su tema en base a lo que leo. Y aquí encontramos que la primera epístola del apóstol Juan nos ayuda a diferenciar un cristianismo verdadero de un cristianismo falso. Es decir, nos ayuda a ver si en verdad hemos creído en Cristo Jesús o estamos llevando una religión falsa. Al final de cuentas, tú puedes decir que Jesús es tu Señor y te puedes topar con la sorpresa de que en realidad nunca fuiste un hijo de Dios. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, escucha la palabra, muchos me dirán, Señor, Señor. Cuando se repite algo dos veces en la Biblia, cuando desierto, ¿verdad? Os digo, es algo que hay que ponerle muchísima atención, es algo que es muy cierto, o sea, no solo cierto, sino muy cierto, dándole un énfasis de certeza, de verdad, de atención especial, ¿no? Entonces nosotros vemos que Jesús repite Señor, Señor, que van a decirle Señor, Señor. O sea, ellos estaban convencidos que Jesús era el Señor de sus vidas, pero Jesús les dice, ¿verdad? Inclusive, le dicen Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos sanidades. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, por lo tanto, es muy importante, porque nuestro destino eterno está si en verdad hemos creído en Cristo Jesús o tenemos una fe similar, una fe no genuina, una fe falsa. Y eso no nos va a llevar al camino de la verdad. Santiago en su epístola dice, los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Y no van a ser salvos. No solo creen, hasta tiemblan ante el Señor Jesucristo, pero no van a ser salvos. Entonces, no es un simple creer. Hoy en día es lo que se ha llevado al cristianismo, a creer que un simple creer me puede llevar a vida eterna, pero no es un simple creer, es un creer. Es un creer que te lleva a un compromiso total con el Señor. Es un creer que convierte y transforma tu vida y la cambia. Y precisamente Juan nos habla de características de un verdadero cristiano. Hermanos, tenemos que analizar eso. Esta epístola nos va a decir si somos o no somos de Cristo, ¿verdad? Entonces nos hace contraste entre lo verdadero y lo falso varias veces. Es lo maravilloso de esta epístola, ¿verdad? En 1 Juan capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjense, comunión. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, que es lo que nos han dejado los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, para tener una verdadera comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, y con su Hijo Jesucristo. Y aquí nos está hablando precisamente que un cristianismo verdadero, un cristianismo auténtico, es aquel que tiene una comunión de la misma magnitud, tanto con el Padre como con el Hijo. La misma, y obviamente también implica aquí al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la misma comunión. Es decir, aquí Juan, en lo que está diciendo, pone a Jesucristo a la par del Padre. Y es una realidad, porque aunque son dos personas distintas, es un solo Dios. Por ejemplo, ahí es donde nosotros podemos discernir qué es un cristianismo verdadero, qué es un cristianismo falso. Todo cristianismo que no cree en la Trinidad es un cristianismo falso. Es un cristianismo falso, tenga el nombre de denominación que tenga. Es un cristianismo falso. Aquí Juan lo está diciendo.
Nuestra comunión verdaderamente, y utiliza esa palabra, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión verdadera que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Esa Trinidad, en realidad, ¿verdad? Los versículos 1 y 2, que no los vamos a leer por el tiempo, pero respaldan todo esto que estamos diciendo. Si lo lees ahí en tu casa, vas a ver que te respalda todo lo que está diciendo. Ahora, un verdadero cristianismo, también Juan lo dice de los versículos 5 al 10, de ahí del capítulo 1, es que el verdadero cristiano no anda en tinieblas, anda en luz. La luz en la palabra de Dios, una de las cosas que significa es santidad. Santidad. Es decir, el cristiano se valida o se verifica si está caminando en un camino de santidad. Si está caminando en un camino que no hay una diferencia entre él y el mundo y los del mundo, entonces no es un cristianismo verdadero. Todo cristiano que te diga cristiano, pero que esté llevando una vida dual, que esté viviendo una vida dual, no es un cristiano verdadero. Ese cristiano va a ser, muchos de ellos van a ser los que van a decir Señor, Señor, ¿sí? Y el Señor les va a decir, no sé quién eres, no te conozco, maldito al lago de fuego. ¿Sí? Entonces no nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. Tenemos que examinar si en ti hay un anhelo de vivir la santidad. Es un requisito del auténtico cristianismo. Si en ti está el deseo de agradar a Dios, si tú anhelas vivir en santidad y vivir esa vida que agrada a Dios y pones tus esfuerzos para hacerlo, ¿verdad? Te involucras en eso. Eso es un fruto de que puedes ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Pero ese fruto va acompañado de otro, o esas características va acompañado de otro. En Primera de Juan, vamos a leer, ¿verdad? En Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 3, versículos 9 al 10, porque en los 5 capítulos nos repite vez tras vez esto Juan. O sea, como que quiere dejarlo bien recalcado. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, todo aquel que ha sido regenerado, que ha sido convertido, que ha sufrido el nuevo nacimiento, como dijo Jesús en Juan 3:3, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, Juan 3:5, ¿verdad? Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, el que en verdad ha nacido de nuevo, dice Juan, no practica el pecado. Por eso les digo, todo cristiano que lleva una vida dual, que asista a la iglesia, pero afuera dice groserías, afuera anda en bailes, afuera anda tomando, anda divirtiéndose con los amigos y haciendo cosas, todos esos detalles, como los del mundo, entonces que no se engañe esa persona. Es del mundo y la verdad no está en él, ¿sí? Porque dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, el Espíritu Santo está morando en nosotros y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense, ahí lo está diciendo Juan, no yo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que el cristiano también es una persona, no solo que no practica el pecado, no solo que anda en luz, sino que además practica la justicia. Es una persona justa, es una persona que siempre va a actuar en base a la justicia, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver esa parte. Ahí lo está diciendo la palabra de Dios. No practica el pecado. Ahora, el verdadero cristiano, también vamos a ver aquí a Juan diciendo que el verdadero cristiano es aquel que obedece a la palabra de Dios. El falso la medio obedece o le es indiferente si obedece o no obedece a la palabra de Dios. Pero el verdadero cristiano anhela obedecer porque la simiente de Dios está en él. El Espíritu de Dios está en él. Ha recibido una nueva naturaleza y ahora anhela obedecer a Dios. Aunque tiene una lucha con su carne, él anhela con todo su corazón obedecer a Dios. Y comúnmente en su vida es una vida de obediencia. Ocasionalmente va a fallar, pero su común denominador es una vida de obediencia.
en Primera de Juan, ahí en la epístola, capítulo 2, versículos 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Así que, hermanos, no nos engañemos, repito. Una vida de la obediencia a la palabra, el que guarda su palabra, es una vida que demuestra que en verdad has nacido de Dios, ¿verdad? Es una vida, no solo es creer en la Trinidad, no solo es andar en santidad, no solo es obedecer la palabra, ¿verdad? O sea, tenemos que combinar las tres tienen que ser la muestra, no es uno o lo otro, son esas tres características y las demás que vamos a ver que tienen que mostrarse en nuestra vida. Si no, no nos engañemos, es momento de arrepentirnos y de creer en verdad con todo nuestro ser que Jesús es el Señor, ¿verdad? Otra característica del verdadero cristiano, ¿verdad?, es que no ama al mundo, ojo, ¿verdad? No solo no practica el pecado, no ama al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es, como dice ahí Pablo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Si a ti te gusta andar allí presumiendo en el mundo, si a ti te gusta andar codiciando, si a ti te gusta sentirte que los demás se sientan bien contigo y quieres, ¿verdad?, que ganarte el glamour, ganarte la admiración, quieres disfrutar de esta vida andando en antros, andando en placeres, dice la palabra de Dios que no nos engañemos, ¿verdad? No nos engañemos, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en ti, no eres de Dios, porque el amor, según Romanos 5:5, se recibe en todo aquel que cree en Cristo. Dice, ¿verdad?, que cuando creímos, el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu que nos fue dado cuando creímos, ¿verdad? Entonces eso dice Romanos 5:5, acorde a lo que está diciendo aquí Juan, ¿verdad?, que esa es la parte especial. Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Si tu prioridad es agradar al mundo y no a Dios, entonces tú no eres de Dios. El cristiano verdadero es guiado a la verdad y discierne la mentira o el engaño. Otra de las cosas que Juan nos va a enseñar es eso, que el cristiano verdadero discierne cuando lo están engañando, discierne cuando le están mintiendo. Quizá no entienda muy bien por qué, quizá por su poco conocimiento de la Biblia, pero algo le va a decir, algo en lo poco que ha conocido la palabra de Dios, le va a decir que algo no está bien donde está, que algo no es correcto donde está, y se va a poner a indagar en la palabra de Dios si es así o no es así. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? Eso es algo prioritario. Bueno, es prioritario. ¿Sí? El cristiano, otra característica es que el cristiano verdadero persevera en el camino del Señor. Es quizá la característica indiscutible de un verdadero cristiano. El cristiano verdadero persevera hasta el final en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo hace perseverar en ese camino, porque Dios les da la fuerza. Esto nos lo dice 1 Juan 2:19, cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Eso es una realidad. La perseverancia es una característica indiscutible de un verdadero cristiano, así como todas las demás que hemos visto en 1 de Juan también, ¿verdad? Ahí lo dice. Ahora, por eso Jesús dijo, y es ahí, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es que la perseverancia me haga salvo, es que el verdadero salvo permanece hasta el fin. El falso se va a retirar tarde o temprano del camino del Señor. El verdadero cristiano ama a Dios y ama a sus hermanos en Cristo. Esa es otra característica indiscutible.
Estas son características fundamentales las que te estoy dando de un verdadero cristiano, que ama a Dios y ama a sus hermanos, ¿verdad? En 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, no ha recibido vida eterna, no ha recibido la verdad de Dios, no ha recibido nada de eso, ¿sí? Y como hemos venido diciendo, el verdadero cristiano tiene el Espíritu de Dios. El verdadero cristiano posee al Espíritu de Dios. Eso lo dice 1 Juan 3:24, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver todas estas características, que el verdadero cristiano cree en la Trinidad, que el verdadero cristiano anda en luz y no en tinieblas, que el verdadero cristiano obedece a la palabra de Dios, que el verdadero cristiano ama a Dios y a sus hermanos, que el verdadero cristiano permanece, que el verdadero cristiano discierne la verdad, ¿verdad? Que el verdadero cristiano no ama al mundo ni a sus cosas que están con él, ¿verdad? Entonces, esa es una verdadera, estas características fundamentales, si en verdad eres de Dios, de acuerdo a lo que nos está diciendo la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos está diciendo esta hermosa epístola de 1 de Juan, que te repito, léela hoy domingo, toda completa, los 5 capítulos, no es mucho, no te vas a tardar 15, 20 minutos cuando mucho, leyendo esos 5 capítulos y ve viendo que ahí te está hablando de las características de un verdadero cristiano y preguntémonos a nosotros mismos, ¿cumplo esas características? ¿En verdad esas características están en mí? Si no están en ti, es momento de arrepentirte y creer en verdad en Cristo Jesús. Es momento de clamar al Señor por salvación. Es momento de decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, sálvame, sálvame, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Eso es una característica indiscutible, ¿verdad? Yo espero que este breve devocional, trayendo esta epístola, 1 de Juan, haya sido de bendición, de confrontación, de consolación, de exhortación para nuestras vidas, ¿verdad? Yo espero que sea así. Ayer vimos 1 de Pedro, ¿verdad? Si gustas buscar el video, ahí lo vimos, 1 de Pedro. Hoy decidí que veamos 1 de Juan, hubiera sido 2 de Pedro, pero yo sentí que teníamos que ver 1 de Juan. Por esto precisamente, las características de un verdadero cristianismo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Dios te bendiga, muchas gracias. Si tienes algún comentario, algo que quieras preguntar, con toda confianza, déjame ahí tu comentario o escríbeme al WhatsApp 2299-2881-28 en el país México, y fuera de México, bueno, sería 521-2299-2881-28. No domino el inglés, muy poco, lo básico. Si me vas a escribir en inglés, la verdad me va a ser difícil, y mucho menos otros idiomas. Te agradezco el tiempo que estuviste aquí en este breve devocional acerca de 1 de Juan. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga. Gracias.